De acuerdo a lo establecido en el artículo 68, inciso segundo de la Ley Orgánica de las Municipalidades, número 6.769 del 58, la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, señora Mariana San Martín, convoca sesión ordinaria para el día 6 de marzo a las 18:30 horas a fin de tratar el siguiente orden del día. Antes de ingresar al orden del día, vamos a pedirle a los presidentes de bloque que acompañen a la presidencia a hacer el ingreso del señor Intendente Municipal a esta sesión. Bien, a continuación entonaremos las estrofas del himno nacional argentino.
Bien, a continuación dará el mensaje el señor Intendente Municipal. Muy buenas tardes, concejales, concejalas, autoridades, querido pueblo de Mercedes. En este 2024 voy a darle una continuidad un poco al planteo que hacíamos allá en diciembre frente a la municipalidad, donde en ocasión de asumir el mandato que el pueblo nos confirió, hacíamos referencia a distintas cuestiones que quiero remarcar porque siguen teniendo, por supuesto, actualidad y vigencia. Y hacíamos referencia a que los discursos inspiran menos confianza que las acciones y centramos un discurso en las acciones, pero no en las acciones del municipio, sino en las acciones que éramos capaces de generar y de construir como sociedad en unidad. Decíamos que necesitábamos reconstruir la confianza, dar certezas, para lo cual hacíamos y hacemos una convocatoria a la unidad y trabajar arduamente por lo que viene. Habíamos hecho el planteo en dos ejes, uno la crisis y otro la necesidad de creatividad e innovación. Decíamos también que la columna vertebral del desarrollo y del crecimiento de una ciudad siempre son los trabajadores y las trabajadoras y que el aporte de las personas que integran las instituciones de una ciudad es sustantivo para el desarrollo y crecimiento. Destacamos también la convivencia política en los últimos años entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante y el Ejecutivo. Hablábamos de un aprendizaje colectivo, señalábamos cómo el hecho de que la ciudad de Mercedes creó un programa, el 1000 días, que luego fue una ley nacional votada por unanimidad por todos los espacios políticos de nuestro país, nos ilusionaba, nos invitaba y nos convocaba a crear otro programa que está en marcha, que se llama el programa Mercedes Aprende Unida. Pero también advertíamos que la crisis también saca lo peor de la condición humana, porque la crisis, cuando la plata no alcanza, cuando empieza a haber problemas con los alquileres, con los alimentos, con las cuotas, genera mayor retracción de cada quien a su ámbito. Se dan a veces periodos de desmovilización en la participación en las instituciones. También está el riesgo de que las instituciones se encierren a su demanda y no tengan el espacio y el tiempo de articular con otras instituciones que atraviesan la misma problemática, y eso evidentemente agudiza la crisis. Y elegimos como una frase todo un trabajo que realizó en el 2023 la Comisión por los 40 años de democracia, que señalaba la importancia de la pluralidad para armar en nuestra ciudad un laboratorio de futuro. ¿Y por qué elegíamos esa frase? ¿Y por qué elegíamos el trabajo de esa comisión? Porque estaba representada por exconcejales de distintas fuerzas políticas, por periodistas, por gente de la educación y básicamente gente que participó en la construcción de la actividad política y pública de nuestra ciudad. Entonces, hoy acá, pretende ser un discurso
desde la visión de quien sabe que en 4 años va a haber otro intendente o otra intendenta de la ciudad que se va a dirigir también seguramente a muchos de ustedes y les va a hacer los planteos que considere conveniente. Con lo cual, esto habla a las claras de que las gestiones tienen principio y fin. Ahora bien, se dan en el marco de un proceso de construcción de una sociedad, de sus instituciones, de idas y venidas, de dificultades, de problemas. Y hablábamos en ese discurso que el activo que uno encuentra en la ciudad de Mercedes es nuestra propia gente. Es la posibilidad de tener una ciudad a escala donde podamos conocernos, donde podamos saber con quién estamos hablando, donde nos cruzamos en lugares de trabajo, en plazas, en clubes, y compartimos un destino común acotado. Entonces la democracia puede crecer y prosperar con mayor facilidad a lo que vemos hoy como fenómeno mundial de crisis de la democracia. Tal vez anida todavía algo de ese concepto de la soberanía popular en los municipios, por la cercanía que tienen las instituciones, los representantes con sus representados, y eso creo que no es un dato menor y es algo importante. Ahora bien, voy a darle continuidad a ese desarrollo de crisis y de creatividad e innovación. Y lo voy a hacer con humildad, sin buscar faltarle el respeto a nadie. Tomo las palabras porque siempre se aprende todos los días de quien asumió hace poco como intendente en la ciudad de Suipacha, que les decía con total honestidad, porque los conozco, que él quería generar un diálogo con el Consejo Deliberante, porque él entendía, como había sido concejal, que cualquier idea, y creo que no hay que ser concejal para decir esto, pero que cualquier idea siempre se mejora sobre la base de la participación, sobre la base del debate, sobre la base del respeto, sobre la base de la honestidad, y que ese es el espíritu que hoy queremos plantear en estas palabras. Entonces, hablar de crisis siempre implica, como todo, una elección. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que estamos atravesando como país una crisis, que en el mundo hay una fuerte crisis, pero lo que más nos ocupa a nosotros, que es la ciudad, también atraviesa una crisis. Entonces, voy a empezar por el primer punto de la crisis. Siempre cuando hablamos de crisis hablamos de economía. Y la economía municipal, la clave, lo estructurante es el presupuesto, que tiene ingresos y que tiene egresos, que tiene gastos o inversión y tiene una recaudación. Ahora bien, ¿cómo es la recaudación de un municipio? Y permítanme, porque yo creo que son tiempos donde tenemos que ser lo más claros posible para entendernos mejor. La recaudación son de recursos propios y recursos de origen de coparticipación, que es por ley. En Mercedes los orígenes de la coparticipación representan el 65%. Y el resto son recursos propios que pagan todos nuestros vecinos, pagamos todos los vecinos, con las tasas que implican una contraprestación a través de servicios. Ahora bien, ¿qué es lo que uno ve? Lo que uno ve, y los que me conocen saben que uno siempre busca prepararse para los peores momentos, porque después, si vienen mejores momentos, va a ser más fácil de campear la crisis y de atravesar los obstáculos. ¿Qué es lo que vemos? Un escenario que empieza a dar señales de recesión. La recesión, que implica menos actividad económica, por lo tanto menos recaudación y también pérdida de trabajo.
Otro punto que no es nuevo, ni la crisis ni la inflación, pero a mi punto de vista se pueden agudizar, es la inflación. Entonces, la inflación, ¿qué demanda a un municipio? Que recomponga salarios. La principal erogación que hace un municipio es a través del pago de salarios. Y básicamente en Mercedes los salarios se pagan con la coparticipación. Entonces, si cae la coparticipación y nosotros sabemos que por la inflación tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos posibles para recomponer salario, ahí tenemos un primer punto. Después, otro punto neurálgico para la economía de un municipio es el combustible. Estos números los busqué por internet, pero son comprobables. En marzo del año pasado el combustible, el gasoil estaba a 181 pesos. Ahora está en 964 pesos. Ustedes piensen el trabajo de la recolección, de trasladar la basura al SEAMSE, de la ambulancia, de los traslados que hacemos martes y jueves a La Plata y a Luján de personas con enfermedades crónicas, de los patrulleros. Entonces, evidentemente, esto lo que hace, y un precio como el precio del combustible desregulado, es decir, que siga el precio del mercado y que siga el precio del dólar, en un país con un conflicto tan añejo con respecto al dólar, a uno lo pone de sobrealerta. Y de hecho, fuimos tomando medidas en diciembre, cuando vimos que venía el proceso de desregulación de precios y en particular del combustible, para optimizar al máximo este recurso escaso que tenemos. También hay fondos que vienen del Estado Nacional al municipio por la estructura de coparticipación del Estado Nacional a la provincia y de la provincia a los municipios. Y acá tenemos una situación que es un agravante, que no en principio, hasta ahora y con la información que uno tiene, no vamos a contar este año con fondos como por ejemplo el Fondo Educativo. El Fondo Educativo representó el año pasado prácticamente una masa salarial. Con el Fondo Educativo nosotros pagamos el salario de las docentes que hacen ese extraordinario trabajo en los jardines maternales que fue creado por la anterior gestión y que funcionan muy, pero muy bien, al punto tal que todos los años hay una demanda mayor que la capacidad que nosotros tenemos de recibir y alojar a los chicos. También con ese fondo llevamos adelante muchos de los programas de Mercedes Aprende Unida. También nos encontramos con un fondo que en principio no vamos a tener, que es el Fondo de Alimentos. Está en crisis el Fondo del Transporte. También, históricamente, el Estado Nacional, a través de los ATN, asistió y asiste o asistía a municipios. Entonces, este para mí es un poco el cuadro de situación desde lo económico. Claramente, si la crisis se agudiza, también se resienten un poco los recursos propios, es decir, la cobrabilidad de las tasas que tenemos como municipio. Por lo tanto, la situación es una situación claramente de crisis. Como toda crisis, repercute en otras áreas y quiero hacer referencia a la obra pública. Y antes de empezar, quiero destacar un hecho que desde lo político me pareció muy positivo. Los concejales de la oposición que asumieron también en diciembre me vinieron a ver para plantearme qué es lo que ellos veían, escuchaban y para interactuar sobre esta problemática de la obra pública y en particular de la vivienda. Yo quiero explicar algo que es un poco estructural para que se comprenda cada una de las decisiones y acciones. Claramente, el año pasado, cuando hay un año electoral, es un año crítico para cualquier gestión.
y quienes nosotros hacemos licitaciones o empezamos un contrato en un proceso de inflación, que hubo una fuerte inflación en el 2023, eso dificulta mucho la capacidad de construcción en la obra por la espiralización de los precios, pero también ante la incertidumbre sobre la continuidad de pago o no pago. En diciembre yo les decía, existe un principio jurídico, que es el principio jurídico de la continuidad del Estado, pero esto, como tantos principios jurídicos, cuando uno lo traslada a la realidad económica de cualquier empresa, si una empresa pasa un tiempo sin cobrar lo que trabajó, evidentemente también la puede poner en crisis. Entonces, para tomar una referencia en cuanto a el rol del Estado en hacer o no hacer obra pública, yo voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una cuadra de piedra. Lo voy a decir y lo voy a poner entre comillas, me lo dijo un funcionario, pero hoy una cuadra de piedra sale 1 millón de pesos. Entonces, ustedes imagínense si nosotros, para cada cuadra de piedra, que los vecinos, los frentistas, que es una opción y es válida, no digo que sea falsa, solicitamos que prorraten la cuadra de piedra entre los frentistas. Traslademos esto a una cuadra de pavimento, a la cloaca, a lo que ustedes consideren en materia de obra pública. Evidentemente, a mi modo de ver, es necesaria la intervención del Estado. Entonces, por un lado, la crisis del 2023 con respecto a inflación, incertidumbre sobre continuidad o no continuidad de obra, no en Mercedes, sino en toda la Argentina, generó como consecuencia una paralización de la obra pública. Y acá quiero ser claro para no generar angustia y para ser lo más claro posible, valga la redundancia. Hoy la situación de la mayoría de las obras están en lo que técnicamente se llama una neutralización. ¿Por qué se neutraliza una obra? Porque puede ser que se esté a la espera de renegociar las condiciones iniciales del contrato y ver un ajuste en términos económicos para darle continuidad. Esto, sumado al no pago de certificado de obra, hace que en la Argentina hoy las obras están, como la gente dice, paralizadas. ¿Pueden tener continuidad? Sí que pueden tener continuidad y a mi modo de ver deben tener continuidad. Entonces me parece que esto es importante que lo clarifiquemos. Cuando se hace obra, no es que, en el caso de las obras que se hacen con fondos nacionales o provinciales, que el Estado nacional o provincial le mande el 100% de los recursos al municipio y el municipio lo va pagando. No, se paga contra certificación de obra. ¿Esto qué significa? Que va avanzando la obra y se va pagando un porcentaje con un índice de actualización establecido en el contrato. Y ahí, acá ingreso al punto más sensible de la obra pública, que son las viviendas. ¿Y por qué el más sensible? Por varias razones. Primero, porque hay gente adjudicataria que está a la espera de ver qué hace, si renueva o no renueva contrato de alquiler o qué es lo que hace, porque nos excedimos en los tiempos y nos vamos a exceder en los tiempos. Ahora bien, cuando nosotros definimos tanto en vivienda como en tierra, luego de haber sorteado lotes, incorporarle a esos terrenos vivienda, fue en el entendimiento de una idea que es muy sencilla y es comprobable, que la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras, incluso registrados, y no de ahora, sino de hace bastante tiempo, no tienen la posibilidad de poder comprar una vivienda o construir una vivienda. Entonces, en ese entendimiento gestionamos ante el Estado Nacional una multiplicidad de programas para hacer vivienda. Uno de los más conflictivos es el denominado Barrio Calabria, que tiene 3 etapas. Y un poco lo que charlábamos con
con los concejales, y yo charlo con los vecinos, es que nosotros no podemos tomar una decisión unilateral cuando tenemos un convenio firmado con el Estado Nacional por una cuestión de orden administrativo y de orden jurídica. Entonces, nosotros tuvimos una reunión con el máximo titular de la cartera, que es el arquitecto Lostri. Nos recibió junto a un diputado de Cambiemos y junto a la arquitecta Marina Amarillo. Nos atendió realmente muy amablemente, pudimos exponer, nos dio un tiempo para exponer cada uno de los puntos que nosotros teníamos críticos con respecto a los planes de vivienda, y nos dijo que iba a trabajar para poder finalizar esas viviendas. Ahora bien, uno cuando habla tiene que ser muy cauto con las palabras, porque del otro lado hay gente que dice se terminan. Y hay distintas situaciones a analizar para ver en qué tiempo se terminan, cómo se terminan y poder dar esa certeza que necesita la gente. Otro punto, tema pavimento, calle 43 de 2 a 110, que también quedó a mitad de camino, que quedó con una incomodidad absoluta para los vecinos. Son obras que todavía no tenemos certeza de cómo continuar, que son obras que son con recursos del Estado Nacional. Y para que no vean ningún tipo de sesgo en esto que estoy planteando, también hemos tenido dificultad en el año 2023 con el Puente García. El Puente García lo licitamos 2 veces y no se presentaron oferentes. Es lo que se denomina licitación desierta y no se pudo hacer. Nosotros el año pasado rescindimos 6 obras con 6 empresas por esta dificultad que se planteaba por no hacer las obras en tiempo y forma. También me gustaría destacar que hay principios de ejecución de obras que son muy importantes para la ciudad, que hoy, como es el caso de la obra de Ruta Nacional número 5, está neutralizada. Esa tiene fondos afectados de organismos multilaterales de crédito que, por lo tanto, uno presume que puede tener y debe tener continuidad. Hay otra parte que fue licitada, que es la que se denomina variante Mercedes, que son los 7 kilómetros entre Acceso Sur y Avenida de los Inmigrantes, que es una obra muy importante para la ciudad de Mercedes. También hay una obra que se estaba haciendo en la colonia Capitán Sarmiento, que acá hemos presentado la importancia que tiene, no solamente para la ciudad, sino para la región y para el país, esa obra. Podemos hacer referencia a muchas obras que creo que acá necesitamos un poco de la unidad. Cuando nos tocó hacer el debate a los 3 candidatos que quedamos para octubre, todos coincidíamos en la necesidad de darle continuidad a todas las obras y que quien sea electo intendente, junto a su fuerza o no ser electo, iba a arbitrar todos los medios de gestiones y de colaboración para poder hacer posible el desarrollo y la concreción de las obras. Cuando les decía esto de la vivienda, para no ser tan negativo y pesimista, hoy nos tocó entregar 8 créditos CREA de la Ciudad de Buenos Aires, que son créditos para ampliación y refacción de viviendas que lanzó el gobierno el año pasado, de 1,5 millones a 2,5 millones de pesos. Y, por ejemplo, una de las beneficiadas es una persona que en el 2014 tuvo el crédito Procrear. Crédito Procrear con el cual 600 personas de Mercedes hicieron su vivienda. Eso funcionó porque funciona y es necesaria la intervención del Estado en materia de viviendas. Si uno lo deja librado al mercado, se hace materialmente casi imposible. Y esto no pasa en la Argentina solamente. Hace poco estuvimos acá en Mercedes con el embajador de Irlanda
y ellos nos hacían referencia al problema que hay en Europa con la vivienda y nos decían que el Estado estaba interviniendo fuertemente, como pasó en Alemania y en otros lugares, para regular el acceso de la vivienda al pueblo. Porque no hay proyecto de ciudad sin proyecto de hogar y de vivienda familiar. Hacía referencia a la crisis, también crisis en materia de seguridad. En todo el mundo, la criminología moderna señala que a mayor crisis económica, mayor crecimiento de delito. Como ciudad no estamos exentos a esto. Creo que lo que hemos recibido en términos materiales, como ser patrulleros, cámaras, colabora y ayuda, pero tenemos una falencia real con respecto al faltante de personal. Hace poco estuvimos con el ministro y gestionamos una nueva modalidad en la organización de la policía para poder tener más efectivos en la calle. Y a su vez, este año el gobernador tomó una decisión muy buena, que es la de abrir las escuelas de formación para policías. Y tengo la información, tal vez me equivoque, pero son 508 inscriptos en la ciudad de Mercedes. Esto no significa que van a ser todos para Mercedes, pero se incrementó, y esto me llamó la atención, en una cantidad increíble de postulantes. Viendo al fiscal general, siempre dije lo mismo, porque es lo que creo y es lo que siento, que nuestra ciudad tiene una ventaja comparativa con otras ciudades de ser cabecera de departamento judicial y tener esta cercanía con los magistrados, con los funcionarios, en pos de trabajar por la prevención y esclarecimiento de delito. Uno, por supuesto, aborda la problemática de la seguridad desde una lógica integral, donde también apuesta a la educación, al deporte, al trabajo, a la cultura, y creo que es clave también en estos tiempos reducir los conflictos que tenemos como sociedad para no pedir y solicitar la intervención de la policía en un acto escolar, en una actividad de los chicos de las escuelas, y poder como comunidad encontrar mejores respuestas para poder esos recursos que siempre van a ser escasos, poder optimizarlo de la mejor manera posible. Hacía referencia a la crisis de alimentos, y esto también lo charlé con los concejales, y les decía, no es que a partir de diciembre crece el hambre, no. Quienes habla empezó a caminar las calles de Mercedes en un comedor, allá por el 2002, 2001, plena crisis estructural de nuestro país. Y exceptuando el 2008, que en mi vivencia personal, la gente del barrio nos planteó que ya no era tan necesario el comedor, desde que soy intendente sostenemos comedores. Y para mí no es un orgullo, porque uno lo que quiere es que la gente tenga la capacidad económica de poder brindar su propio y ganarse su propio alimento. Ahora bien, ¿cuál es el problema y por qué nosotros hicimos una convocatoria a una mesa intersectorial para poder trabajar más y mejor esta cuestión? Por varias razones. En primer lugar, la inflación en alimentos es mucho más alta que la inflación. Y en segundo lugar, nosotros antes teníamos, como le dije, fondos para alimentos y hasta hoy no los tenemos. Entonces, eso hace que la ecuación sea muy sencilla. Tenés más incremento de la demanda, porque crece la demanda, tenés los alimentos más caros y tenés menos recursos. Entonces ahí como sociedad hay que reorganizar y poder dar la respuesta que tenemos que dar y que no podemos permitir bajo ningún punto de vista. Y es más, yo les contaba que cuando nace el programa Primeros 1000 Días, nace en el entendimiento de algo muy simple, que era que teníamos que como sociedad y como Estado garantizar la correcta nutrición de la primera infancia, porque después los daños neurológicos son irreversibles. Entonces, creo que la convocatoria es a todos los sectores
a los empresarios, a las cámaras, estuvo en la Universidad de Luján. Yo veo poco las caras, pero voy mirando y me acuerdo. La Universidad de Luján desarrolló en el año 2000 el yogurito, que es un yogur con un valor nutricional mayor, y quien es el rector, Walter, en persona participó de esa reunión junto a docentes de la UNLU para brindarnos la asistencia técnica para poder el día de mañana hacerlo nosotros o ver cómo hacemos para bajar costos y poder tener mayor cantidad de alimentos para poder asistir a lo que tengamos que asistir. Crisis en salud. Por supuesto que cuando se desregulan precios, no todo el mundo va a poder seguir sosteniendo las prepagas y esta gente va a venir para el sistema de salud. El sistema de salud de la ciudad, el eje, el corazón, fue y será el Hospital Blas de Ubarri, que es de la provincia de Buenos Aires. Ahora, nosotros como mercedinos, y esta fue una de las primeras decisiones que tomé como intendente, siempre aportamos lo que podemos al Hospital Blas de Ubarri para poder incrementar los recursos, porque la salud es gratuita, pero nada es gratis. Y en esto, evidentemente, hay que identificar prioridades, trabajar en conjunto y tratar de dar las respuestas que tenemos que dar para mejorar el sistema de salud. Me tocó esta semana atender a una persona con una enfermedad crónica y uno de los faltantes de las direcciones nacionales es justamente la de la dirección para enfermos crónicos que se lo asiste en el medicamento. Y nosotros, y ustedes concejales y concejalas lo saben, no tenemos un fondo específico para comprar medicamentos para enfermos crónicos, porque era algo que estaba haciendo el Estado Nacional. Un poco podría seguir con más temas, pero creo que acá lo importante es también marcar el espíritu y la intención real y genuina y sincera que tenemos, que no es venir a señalar acá falencias, no es hacer una descripción de la realidad, sino es ver cómo en función de esta realidad nos comprometemos, nos unimos, trabajamos y damos las mejores respuestas que nuestro pueblo espera y necesita. Y en ese sentido, cuando lo escuchaba el gobernador el lunes, hubo una noticia que es positiva con respecto a la obra y con respecto a la primera infancia, que es que el Estado Nacional se va a hacer cargo de lo que en Mercedes denominamos los espacios primera infancia. Nosotros tenemos en construcción uno en el barrio Ravelo y otro en el barrio Seminario. Y estos espacios realmente son muy importantes. Entonces, que el gobierno de la provincia pueda dedicar fondos provinciales para poder resolver este tema, que es un tema muy sensible, creo que es una buena noticia. En esto del rol del Estado sí, rol del Estado no, hay un tema que son las fiestas populares, las fiestas nacionales, las fiestas populares que se hacen en Mercedes y que realmente tenemos una agenda muy completa. Instruí en esto de optimizar los recursos al máximo a los responsables de las áreas en que tratemos de aunar fiestas para por ahí bajar la cantidad, pero seguir generándole espacios a todos. ¿Y por qué? Hace poco me tocó con los carnavales. Hicimos una presentación de rendición de cuentas de los clubes de nuestra ciudad y todos habían recaudado en los carnavales, y los bomberos, lo veo a Mario acá también, los bomberos voluntarios, hacían referencia a qué iban a destinar ese dinero. Cada fiesta popular genera trabajo, cada fiesta popular posiciona a nuestra ciudad como un destino turístico. El turismo es empleo. Y voy a ser claro, y no te devuelvo, Peti, el aplauso,
pero Peti, los que lo conocen, está en la fiesta del arraigo, que es la fiesta que viene ahora el 23 y 24 de marzo. Bueno, Julián también está en la fiesta del arraigo, madre e hijo. Y la fiesta del arraigo, los que más hacen en la fiesta es la comisión, no es la municipalidad. Yo por eso insisto en esto de la comunidad organizada, de las instituciones. Nosotros aportamos poco y ellos, producto de la buena gestión, del compromiso, del trabajo, van a afrontar la mayor cantidad de inversión que van a hacer para sostener esta fiesta. La semana pasada, el sábado, fue en Golney, antes en Altamira, y eso también tiene que ver con nuestra tradición, con nuestra identidad, con nuestra historia, con la cultura del encuentro que es tan necesario. Ustedes imagínense si nosotros a esta crisis que describimos le agregamos división, grieta. La grieta es lo que genera una ruptura de un suelo común que tenemos. Debemos ser plurales, debemos celebrar las diferencias, pero tenemos que encontrar el cauce institucional, lógico, racional, pensando en el bien común, a ver de qué forma en una discusión, en un debate, en una construcción, hacemos un aporte genuino para que nuestra ciudad esté mejor. Y viendo a los dos que nombré, ¿qué comparten en común? El polaco. Entonces, y es eso, ese es el espíritu que nosotros tratamos de señalar. Y mirarlo con perspectiva, mirarlo con distancia, no es que es una gestión que son de acá al 2027, no, es poder mejorar como instituciones, poder trabajar más unidos y poder lograr resultados. Porque si el camino es cuesta arriba y el camino es cuesta arriba, la verdad que nadie acá tiene el saber, la fuerza, la fortaleza, la experiencia, el entendimiento para decir quédense tranquilos, yo lo llevo, es para allá. Digo, y en la medida que seamos capaces de trabajar en conjunto, esa es la potencia. Cuando uno habla que el activo de la ciudad son las instituciones, son los trabajadores, las trabajadoras, es una realidad, es un dato empírico. No es que uno lo dice porque queda bien. Otro ejemplo que se me ocurre de esta semana, estuvimos con la fiesta del durazno. Fiesta del durazno es en diciembre. La fiesta del durazno hablaron con la rural la pasaron para octubre y nosotros teníamos acá el encuentro de mujeres rurales. Bueno, mujeres rurales se hace con la sociedad rural, sin que hayan escuchado ningún discurso de nadie, porque es algo que está, creo, en la mayoría del ADN de nuestro pueblo. No es que yo vengo a señalar algo que la gente no sabe. Refuerzo idea en un contexto de crisis que a veces nos lleva a fatigarnos, a enojarnos, a angustiarnos, a bajar los brazos. Entonces, les decía, este ejemplo para mí es muy valioso por esto y también porque fueron capaces ellos de, quienes son productores que vinieron con la receta de los inmigrantes y gente muy trabajadora, Susana, todo el grupo Resurgir, de convocar a otro sector que viene con otra mirada, que es la agroecología, que son los bosques alimenticios, me parece que se llaman, y conviven. Nadie le está marcando, no, mi camino es el único camino posible, tu camino es el camino falso. Entonces, cuando uno encuentra esos ejemplos en la ciudad, dice, bueno, es por acá. Digo, por eso cuando hablamos de la escucha, es esto, cuando promovemos la participación, porque sabemos con qué huella aramos. Para ir finalizando, hay otro punto que es muy importante que quiero remarcarlo y veo la Cámara Económica presente. Hoy fue al despacho Ariel Petrucha y Ariel me vino a hacer una invitación, me dice, Juani, el 30 de abril a las 11 de la mañana se inaugura Agroenergy, la fábrica de capitales alemanes en la ciudad de Mercedes. ¿Se acuerdan cómo debatimos, cómo discutimos, que sí, que no, que para adelante, para atrás? Y uno no le tiene miedo al debate, a la postura, incluso a veces cuando hay pasión, y me parece que está bien. Ahora, el punto es no perder el eje de cómo resolvemos el conflicto.
y lo resolvimos porque el Consejo lo resolvió bien, más allá de algunos problemas que hubo, y hoy, producto de ese proceso, el 30 la ciudad de Mercedes va a recibir y va a abrir las puertas de una industria más. Y es más, la semana pasada me crucé con Sergio Martínez, que es un industrial de nuestra ciudad, que invierte, que trabaja para Vaca Muerta, y me dice que para mayo van a abrir también la empresa que hace un tiempo este Consejo Deliberante aprobó para poder vender el terreno del sector industrial planificado de nuestra ciudad. Y yo ya lo conté, pero no viene mal volver a destacarlo. ¿Saben cómo vinieron las capitales alemanes a la ciudad? Vinieron por un gerente que vive en Mercedes, Laresca, que hizo el lobby sano y justo para que vengan para Mercedes. Estaban en Pilar y le decían, mira, en Mercedes hay lugar, hay lugar. Y si ese mercedino que estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, no hubiese dicho esto, es muy probable que no haya venido a Mercedes. Entonces, cuando uno habla de comunidad, habla de la participación del ciudadano de a pie, que es lo que somos todos. Uno tiene el saco de intendente un tiempito, después no lo tiene más. Y como no lo tiene más, o no lo va a tener más en un tiempo, yo insisto en una idea que para mí es clave, que es la educación. Cuando nosotros analizamos en Mercedes y en cualquier comunidad los conflictos de seguridad, de ambiente, de producción, de empleo, de convivencia, de lo que se quiera, todo, del tránsito, de todo, vamos a estar atravesados siempre por el eje educación. Entonces nosotros en abril vamos a estar relanzando, porque es un programa que a mí no me gusta lanzar algo de cero, ideas solamente, sino ya tiene cuerpo, tiene acción, tiene 50 sedes donde hay, acá veo mucha gente de los sindicatos, donde hay sociedades de fomento, donde hay iglesias, donde hay centros de adultos mayores, donde hay muchísimas instituciones, clubes de nuestra ciudad que abren las puertas para que haya apoyo escolar. Y apoyo escolar para que los chicos no abandonen la escuela, para que los chicos no repitan. Porque algunos dicen, no, no saben leer ni escribir. Yo la verdad que el diagnóstico es para una acción concreta. Y nuestros espacios de ProEva, que es Programa de Educación Barrial, que acá la veo a Flor, reciben chicos para poder colaborar y contribuir a la alfabetización. Chicos que están en el sistema educativo. Entonces, la crisis afecta a todos los sectores y a la educación también. Entonces, ¿cuál es la hipótesis sencilla? Bueno, sacarle un poco de carga y de peso a ese docente, a esa maestra, a ese profesor que está haciendo lo mejor que puede en un aula muy diversa, muy compleja, y que si es la comunidad, a través de su municipio, el que sale al auxilio junto al Ministerio de Educación, pues yo acá quiero contar algo. Nosotros esto lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Y un viernes vino el ministro de Educación con su equipo a la ciudad de Mercedes. Estuvimos varias horas reunidos, punteando, porque lo que queremos hacer es que Mercedes sea una experiencia piloto, para poder mejorar el sistema educativo en las ciudades. Como lo fue el programa de 1000 días y sirvió, esto también creemos que tiene que servir, y tenemos a la Universidad de Luján, a la UNIPE, a distintas universidades con el centro de monitoreo. Y para finalizar, este viernes tenemos también otra propuesta que es muy linda. Hace unas semanas estuve reunido con un destacado escritor de nuestra ciudad, que es Hernán Casiari, y Hernán tiene una fundación que se llama la Fundación Orsay, una fundación que con el concepto de comunidad virtual, aportando recursos, personas que ni se conocen, hicieron películas, juntaron $millones para hacer películas. Y Hernán me decía, mira, en esta crisis es donde hay que
jugar más fuerte. Y nosotros tenemos la idea, tenemos la convicción y tenemos las ganas de hacer una universidad en Mercedes. Entonces, si la ciudad de Mercedes nos cede ese lugar que fue adquirido por el pueblo de Mercedes a través de la municipalidad, ese espacio de infraestructura en la ex Dupont, nosotros nos comprometemos a través de un comodato a hacer una universidad. Y si no hacemos, a como está, lo devolvemos. Digo esto porque una vez con el Club All Boys tenemos un precedente, el Consejo Deliberante tiene un precedente que fue una inversión del Club All Boys que se hizo, no se finalizó, y después del Club All Boys no hubo mala fe, pero la crisis a veces hace que lo que uno quiere hacer, planifica, etcétera, no se puede llevar a cabo, y la ciudad de Mercedes se pudo nutrir de ese espacio, de esa construcción, y en lo que iba a ser el espacio de All Boys generó el Semoadra. El Semoadra es un espacio que está en el Parque Nuevo, que tiene carpas, que tiene cancha de tenis, que tiene cancha de básquet, que tiene para hacer campismo, y esto de hacer acampe para las escuelas es también para fomentar la cultura de la convivencia entre los jóvenes, entre los chicos y chicas de los distintos clubes de nuestra ciudad. Entonces, yo le dije a Hernán, mira, tener una reunión vos con los concejales, yo no voy a participar, que sea entre todos los bloques, que después vamos a hablar el horario, pero en principio si van a poder, puede ser este viernes, a las 9 de la mañana. Queremos avanzar, no va a ser ni la primera, ni la primera sí, pero no va a ser la última. Y creo que es importante saber entender y interpretar los momentos. A mí muchas veces se me planteó por qué Mercedes no hacía una universidad pública. Digo, no es fácil, no es soplar y hacer botellas, generar una universidad. Se necesita una ley nacional, se necesita financiamiento, se necesita... Nosotros tenemos la Universidad de Luján, cerca. Tenemos la Universidad de San Antonio de Areco. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad y también para no dejar en el olvido algo que es muy importante para estos tiempos, que es la economía del conocimiento. Nosotros trabajamos mucho junto a un grupo muy pujante de emprendedores y de pymes de nuestra ciudad para llevar adelante un proyecto en una parte de ese predio de la economía del conocimiento en el espacio que nosotros le denominamos fábrica de ideas. Bueno, eso es importante también que lo podamos empujar en estos tiempos para poder también materializarlo. En definitiva, un poco el espíritu de esta charla es que sepamos. A mí me pone muy contento que podamos aplaudir, y agradezco, y especialmente a la oposición, a ustedes también, y a todo el público en general, hay muchos representantes de instituciones, que podamos aplaudir propuestas, ideas, logros que son colectivos y no insultos, no violencia. Yo creo que lo que nuestra ciudad necesita es regenerar un espíritu, una convicción de que pase lo que pase, esta ciudad va a estar unida, estableciendo como prioridad Mercedes, la niñez, la educación, y saber que todos los que estamos acá y cada ciudadano de nuestra ciudad tiene para aportar ese granito de arena para edificar un presente y un futuro mejor. Muchísimas gracias. Dejamos iniciado el ciclo de sesiones ordinarias. Hola. Siendo las 7:50 p.m., damos por finalizada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias a todos y todas por haber venido.
Gracias, concejalas. Gracias, concejales.